días, bienvenidos a la segunda mesa del tercer Congreso de Historia y Sociedad Contemporánea, organizado por estudiantes. Bienvenidos y muchas gracias por su asistencia. La mesa de hoy es referente a la historia mundial. Para comenzar, el ponente del día de hoy, Alessandro Pagani, que viene de la Universidad de los Estudios de Milano. Es maestro en Historia Contemporánea por la Universidad de los Estudios de Milano, Italia. Colabora en la revista de investigación Contralínea. Ha publicado con Zambon, casa editorial alemana, varios libros, y en este momento se está publicando su trabajo de investigación sobre el papel del neofascismo italiano en la Operación Cóndor. Su ponencia se titula Antecedentes y orígenes históricas del movimiento del 68 en Italia, el julio de 1960 en Génova. Bienvenido, por favor. Hola, buenos días a todos. Pues ante todos pido un favorzote. ¿Qué les parece si se acercan a nosotros? Porque parece que hay como un muro entre nosotros y no tiene que ser así. Así que nos apapachamos un poco en esta plática. Muchas gracias, qué amable. Bueno, voy a empezar. Ante todo, un agradecimiento por la invitación. Para mí es un honor y un privilegio poder estar en esta universidad tan hermosa, una luz en la Ciudad de México. Y bueno, para mí hablar de 68 es algo muy inusual, porque yo pienso que ante todo, todos los pueblos trabajadores en el mundo, los estudiantes, también han tenido su 68. No existe un lugar particular en nuestro planeta donde podemos decir, por ahí empezó el 68. Y de hecho, yo tengo mucha emoción porque soy italiano, estoy en México y yo sé que representa el 68 por todo el pueblo mexicano, Tlatelolco, la Guerra Sucia. Y me siento muy cercano porque también nosotros en Italia, en formas completamente diferentes, en condiciones sociopolíticas, culturales e históricas completamente diferentes, hemos tenido una suerte de guerra sucia. Tal vez es menos sangrienta que aquí en México, pero de toda forma hemos tenido pues nuestro 68, nuestro Tlatelolco, fueron 20 años de fascismo en Italia, Mussolini. Después fue el masacre en el 48, el 1 de mayo, durante la marcha de los campesinos en Sicilia, en Plana de la Ginestra. Bien, hubo toda una génesis del fascismo hacia el neofascismo italiano. Y el 68, las luchas que hubo de los estudiantes, de los obreros en Italia, y de la gente consciente que luchaba por una justicia social en Italia, por las reivindicaciones que todavía eran programas dentro de la Constitución Republicana Italiana. Bien, se dio un golpazo a estas marchas a través del masacre en el 12 de diciembre del 69 en Plaza Fontana, en el Banco de la Agricultura, en Milán. Se dio un masacre con una bomba posicionada donde estaban trabajadores campesinos que estaban haciendo canjes como un tianguis para poder vender sus propios productos. Bien, ahí explotó, estalló una bomba, murieron 17 personas. Pero eso no es algo que fue en ese momento, fue, como repito, y valga la redundancia, una génesis del neofascismo italiano. Y entramos en lo que yo considero
el punto de partenza para poder entender lo que pasó en los años 70 en Italia, o sea con los años así llamados de plomo, o sea, una suerte de guerra civil a baja intensidad que se dio entre movimientos de izquierda, de la extrema izquierda italiana, por defender propio justamente esta constitución y para ir más allá, porque los partisanos italianos no lucharon simplemente por una constitución democrática burguesa, sino que lucharon por mucho más, por una justicia social que en ese momento se llamaba socialismo y comunismo. Bien, y entonces estoy hablando del julio de 1960, cuando prácticamente la Democracia Cristiana, que era el partido al poder, que untaba todas las fuerzas, o sea, aquel bloque histórico que ya hablaba Gramsci, el bloque histórico hecho de los latifundistas del sur, de los industriales del norte, neofascismo, la Iglesia Católica Romana, que tuvo un papel muy importante durante los 20 años y las 2 décadas del fascismo en Italia, y luego después en la lucha anticomunista en Italia contra el Partido Comunista Italiano y contra todas las fuerzas extraparlamentares que en ese momento poblaban el movimiento heterogéneo del revolucionario en Italia. Bien, ¿qué pasó? La Democracia Cristiana se encuentra en un momento de crisis. Ya no puede ponerse frente como un partido del centro, de una política de centro en Italia. Entonces necesita de nuevas alianzas. Estas alianzas obviamente no la puede encontrar en las fuerzas de izquierdas institucionales, ni en el Partido Socialista Italiano, ni tampoco en el Partido Comunista Italiano. Ahí van a buscar una alianza estratégica y no táctica con los neofascistas. En ese momento ya habían cambiado su propio nombre, ya no era el Partido Fascista de Mussolini, porque eso era ilegal dentro de la Constitución. Entonces se presentaron con una máscara diferente, o sea, el movimiento social italiano, justamente movimiento porque adentro aglomeraban una serie de realidades hasta diferentes, pero siempre de la extrema derecha italiana. Al momento que hacen esta alianza, el movimiento social italiano decide de hacer un congreso, su propio 6º congreso en Génova. Génova es una ciudad muy importante durante la guerra antifascista. Verá premiada después de la Segunda Guerra Mundial como por la medalla de oro al valor partisano, al valor militar en la guerra antifascista. Bueno, los fascistas quieren crear una provocación, quieren hacer sus propios 6º congresos a pocos metros en la plaza central de la ciudad, a pocos metros del sagrado, del monumento sagrado, donde ahí se recordan todos los mártires del antifascismo italiano. Bien, lo que pasa es que a 15 años de la fin de la Segunda Guerra Mundial, las frustraciones, las tensiones, la violencia en Italia no se ha sanado. Entonces el ANPI, la Asociación Nacional Partisana Italianos, junto con la Confederación General de los Trabajadores y juntos a los partidos institucionales y a la izquierda extraparlamentar, convocan una marcha y la huelga general por el mismo día ahí donde los fascistas harán su propio congreso, el 1 de julio. Es una movilización popular. Los documentos hablan que en el día de esa posible congreso que después no se dio, ni siquiera los dueños de los hoteles, ni siquiera los restauradores, ni en los cafés los recibían a los fascistas. La ciudad era completamente en mano de los partisanos, que después de 15 años volvían a retomar las armas que habían utilizado para cazar, para hacer huir al invasor nazifascista. Bien, aquí tengo unos documentos que yo considero muy importantes porque ellos mismos, los protagonistas, dicen, estos son las cartas que hicieron historia en Italia. Una de estas es el orden del día del ANPI, la Asociación Nacional Partisanos Italianos, del 10 de junio de 1960. Bien, la proclamación del Congreso de los neofascistas aviene prácticamente el 30 de mayo,
O sea, después de 10 días de reuniones, asambleas, debates, se lanza prácticamente la llamarada por ese